9 de la mañana con 4 minutos. Estamos en Cara a Cara para platicar de los distintos temas de esta semana. Hubo muchos asuntos que ameritan reflexión, que ameritan análisis. Hoy tenemos una mesa que nos puede ayudar a entender muchos de estos temas que surgieron esta semana. Saludo a Susana de la Rosa. Susana, ¿cómo estás? Un saludazo acá a todos mis compañeros y compañeras que están acompañando y saludos a la gente que nos está escuchando. Buen día. Mariana Fernández, ¿cómo estás? Buenos días a todas las personas que hacen favor de escucharnos. David Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique, gracias por abrir el espacio y a todas las personas que nos escuchan. A ver, uno de los temas de la semana, Susana, fue la manifestación de la FEU, de la Preparatoria 1, de la Prepa Jalisco, a la presidencia municipal de Guadalajara por la agresión y pues digamos, intento de violación contra Fernanda. Y bueno, esto ha generado en el clima nacional que tenemos en torno a este tema muchas discusiones sobre qué hacer en el espacio público para proteger a las mujeres. Uno, ¿cómo viste la reacción de las autoridades frente a este tema? Y dos, ¿qué se puede implementar? Pues vaya, creo que lo principal es no perder el foco. Creo que se ha utilizado todo este tema como si fuera algo de mujeres contra hombres y pues por ahí no va, ¿no? O sea, las mujeres, claro que vivimos dificultades en la calle, ¿no? Desde que una va caminando, vive violencia, vive acoso, ¿no? Es difícil y empieza a haber una crisis en las instituciones. O sea, me parece complicado incluso decir la reacción que se va dando, porque ha habido una crisis en las instituciones desde hace tiempo ya, ¿no? Ya va bastante, y por eso las compañeras cuando salen a marchar dicen, pues entre nosotras nos cuidamos, ¿no? O sea, no está quedando de otra. Creo que habría que ver ahí de qué manera poder aprovechar todos los programas que se han realizado y ver en realidad sí cómo implementarlos y cómo manejarlos, ¿no? Porque desde el gobierno anterior y a este tú lees el papelito y sí, pues está muy bien cómo se implementa, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo está bajando el presupuesto? Recordemos todo lo que pasó con el Instituto de las Mujeres también. A ver, se quita eso y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿en qué momento ha salido a decir, pues, qué es lo que va a pasar, qué se va a implementar? O sea, creo que esas cosas están ahorita muy faltas, ¿no? O sea, hace falta poder analizar qué es lo que va a suceder ahí y cómo va a bajar a la calle, ¿no? Pero lo principal es que las instituciones deberían de abrazar estos movimientos, no estar cuestionándolo, ¿no? Porque lo que importa es la seguridad de las mujeres. Entonces, esa es la postura que yo comparto. Ábranse paso. Sí, yo creo que, digamos, la violencia se enmarca también en un contexto de absoluta impunidad. Vivimos una crisis de justicia en el país. El Poder Judicial está absolutamente podrido, ¿no? Los jueces no tienen, por más que se diga que hay capacitaciones, que hay sensibilización, no tienen perspectiva para juzgar con perspectiva de género. Tenemos una crisis, digamos, del funcionamiento del Poder Judicial, hay mucha impunidad y las mujeres son quienes se llevan la peor parte. Las autoridades tampoco saben responder porque, digamos, el sistema político ha sido patriarcal durante décadas y lo sigue siendo. Entonces, nuestros alcaldes, nuestros funcionarios, los policías, nadie sabe cómo responder frente a la violencia, que es algo que está surgiendo. Estos reclamos son relativamente nuevos. O sea, no habíamos visto esta contundencia en las protestas feministas y creo que es para que las autoridades actúen ya. O sea, es un llamado de atención muy fuerte lo que sucede aquí en Guadalajara, lo que sucede en la Ciudad de México, para que las autoridades no criminalicen la protesta, no vuelvan a señalar que es culpa de las mujeres por estar a ciertas horas fuera, que ellas son las responsables de su propia seguridad. No, el responsable de la seguridad de todas las personas es el Estado y particularmente de las mujeres, que son la población más afectada en este país. No hay nada peor que sufrir una violencia de cualquier tipo, sexual, psicológica, y que llegues a una institución y llegues con una violencia institucional, que es la revictimización de las instituciones. Aquí veo dos problemas muy graves. Primero, el protocolo de atención de la policía de Guadalajara, que no le creían, que sí le creían, que le decían, no, la casa, ellos, por los dichos de ella, que la casa estaba cerrada siempre. Fue a unas cuadras del centro, a unas cuadras del ayuntamiento. Entonces, desde ahí es cómo va el programa de los senderos seguros o lo que implementó la propia ODG del cuidado de las escuelas o alrededor de las escuelas. Y el segundo tema es, ¿por qué la mandan a Ciudad Niñez y tardan 8 o 9 horas en que la puedan atender? O sea, es esa violencia institucional de, pero tú qué hiciste, pero era por tu escote, no, pero ya nos dijeron que estabas tomando. Siempre criminalizar a las mujeres de todo lo que nos sucede en algún tipo de violencia. A ella le tocó ir a Ciudad Niñez porque es menor de edad, porque va en la prepa, tiene 17 años, pero las mujeres que acuden a un centro de justicia para mujeres, ojo, no es el personal está muy capacitado, pero está ya rebasado, atienden 300 mujeres cada día
y tardan en cada atención 15 o 16 horas para atenderte. Nosotros desde mayo pedimos, a ver, gobernador, te cuesta 2 o 3 millones más al año contratar más psicólogos, más abogados, porque eso se resuelve con personal. Cuando decían, el Instituto de las Mujeres se lo gasta en personal, pues ni modo que en obra pública, ¿o qué? Claro que tiene que ser el personal. Entonces, no hay nada peor que una violencia institucional en el... A ver, se dieron cuenta todos los medios de comunicación, las autoridades, que esta niña le acaba de pasar algo. No le pudieron haber dado un acompañamiento a la Secretaría de Igualdad. Ya tiene 200 millones. Dicen que capacitan policías, que capacitan MPs. ¿Qué resultados vemos si pareciera que todavía están totalmente insensibles a los protocolos de actuación de la violencia contra las mujeres? Ahora, aquí hay un asunto que tiene que ver precisamente con el mecanismo de adelanto, Mariana, Susana, David. Que digamos que el mecanismo de adelanto es todo y nada. Porque a ti te tocó vivirlo como director del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Pues en realidad, tú no eres la fiscal. Tú no eres tampoco la secretaria del Trabajo para discutir brecha salarial. Es decir, el mecanismo de adelanto necesita más dientes. No, ahorita el presupuesto tiene histórico. No, Antes había dientes. 20 millones. Dientes, no me refiero tanto a presupuesto. Tiene Ellos- presupuesto. Hay recursos federales para toda la capacitación de los funcionarios Es que siento que públicos. depende mucho de la voluntad política de los secretarios. Es Del decir, gobernador. Y del gobernador. Es Y del decir, poder político que le den a quien esté en funciones. Porque Ahí puedes tener está. mucho conocimiento, pero si no tienen ese poder político de sentar a un fiscal en la mesa, de ordenarle cómo tienen que ser las órdenes de protección o trabajar en conjunto en los protocolos, de nada te sirve si no tienes ese poder político. Porque parece que es eso, ¿no? Que es más voluntarista que algo ya institucionalizado, Susana. Yo sí coincidiría en que haría falta pues esa coordinación con la Secretaría y que supone que la Secretaría de Igualdad Sustantiva había mencionado que brincaba a ese espacio porque iba a poder tener toda esta fuerza, ¿no? Mucho más vinculante con el Poder Ejecutivo. No se está notando. O sea, se esperaría eso, ¿no? El instituto se supone que se había quitado porque era una OPD, que decían que no tenía la autonomía suficiente ni el recurso, y ahora que pasa a la Secretaría, pues qué es lo que va a quedar pendiente por ahí, ¿no? Yo creo que sí hace falta que las autoridades, especialmente pues el gobierno estatal, se pronuncie ante esta situación. Tengo entendido que ya han mencionado que va a haber una reestructuración, pero pues sería bueno que se vaya publicando e ir sabiendo qué va a pasar con esta compañera de la Prepa 1, ¿no? Sí, cualquier institución que tú crees sin facultades claras es solamente un apéndice, ¿no? Que te va a estar chupando presupuesto, que solamente va a estar ocupando espacio, que te va a servir, sí, para simular mucho, para decir que estás a favor de las mujeres, que estás a favor de combatir las violencias machistas. Pero si tú no tienes facultades claras, protocolos, reglamentos, en donde se determine cuáles son las formas de actuar, una institución no sirve, ¿no? O sea, solamente puedes crear programas, promoción, publicidad, pero nada de eso sirve para atender, por ejemplo, el caso de las violencias machistas, si no hay protocolos, reglamentos y un andamiaje institucional bien claro. Los ecos de la manifestación de la Ciudad de México. ¿Cómo lo han visto? El debate que ha habido en redes sociales, el debate que ha habido en los Muy medios vergonzoso de las redes sociales, comunicación. Enrique. En general las redes sociales son siempre vergonzosas. El reflejo de... Bueno, creo que en este tema son pero parecen como tribunas del odio cada día creo más. que son especialmente Pero digo, vergonzosas entre en más este las lees, tema. más dices, híjole, cuánto desconocimiento. El estar criminalizando siempre el vandalismo en los monumentos, las propias mujeres diciendo, ellas no me representan, yo no soy así, yo no me comporto así. O sea, eso creo que es gravísimo porque... Y lo dicen en muchas redes sociales, cuando te pase algo a ti como mujer, van a ser esas mujeres las que salgan por ti. Vemos todos los memes que de verdad te dan ganas de llorar de la cultura que tenemos de y la que le dan el piropo y la que se enoja porque se lo dieron a ella. O sea, en cómo siguen todas las mujeres como objetos sexuales. A ver, yo se lo di a la guapa, ¿por qué la fea se enoja porque le dieron un piropo a la guapa? O sea, esa es la mentalidad que todavía tenemos. Entonces, te indignas por todo, pero no te indignas por cuántas violan al día, por cuántas matan al día, por cuántas sufren violencia todos los días. Somos de los países donde más violencia hay. Y no solamente contra las mujeres, somos segundo lugar a nivel nacional, a nivel mundial en crímenes de odio a México. El asunto de las mujeres es que se les ataca, se les viola, se les agrede por ser mujeres. Eso es lo que le pone esta dimensión, digamos, de género. Por supuesto, quien más muere y quien más está en la cárcel y quien son los hombres. Está clarísimo en términos de porcentaje, pero el ataque al hombre no es por ser hombre, digamos, no tiene esa dimensión de género, ¿no? Y hay una diferencia ahí también, o sea, la estadística que preocupa con las mujeres es en el espacio privado. ¿Cómo Totalmente. no puede ser que en sus casas sea el primer espacio inseguro para ellas, ¿no? El primer lugar en donde se denuncia también una violación. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí está la estadística ahí está la parte de estadística que es la diferencia y que siempre se quieren agarrar de ese espacio. Claro, vivimos en una crisis de violencia en todo el país generalizada, pero es distinto cómo viven las mujeres y cómo los hombres, definitivamente. Sí, yo cuando escucho ese argumento bastante conservador, no se metan en mi casa, pues dices, hay muchas veces que sí, tiene que haber ojos en las casas, no en el sentido de violar privacidad, nada de ese tipo, sino en el sentido de saber que mucha de esa violencia, David, comienza en la casa.
Claro, delitos, por ejemplo, como la pederastia, como el acoso, también se dan dentro de las familias y las familias propias callan, ¿no? Por mantener el prestigio, porque no se le haga nada a las personas que integran a la familia, los tíos, los primos, etcétera. Y eso es muy grave. El Estado sí tiene que hacerse responsable de la seguridad de todas las mujeres, también dentro de las familias. Y sobre el tema de la marcha hay que decir que la mezquindad no tiene ideología, ¿no? Ahora sí vimos comentarios mezquinos a lo largo de todo el espectro político, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces debemos de condenar. ¿A Elena Poniatowska le hackearon su cuenta? Bueno, pues Elena, digo, yo respeto su opinión. Bueno, Ella todos. es una mujer hablando de mujeres, pero sí me parece que no acertó en el comentario, ¿no? O sea, es, digamos, de la antigua guardia, pero pues sí ella estuvo, digamos, dándole apoyo al 68, que fue una insurrección revolucionaria, digamos, de jóvenes. Ahora me sorprende que se haga con comentarios muy pacifistas en un tema que es muy violento también. ¿Será por la afinidad que tiene con la Cuarta Transformación? Sí, claro, pero ninguna ideología puede estar por encima de la vida de las personas y en este caso de las mujeres. Y nos enteramos, Mariana, Susana, de feminicidios. El porcentaje de incremento es impresionante. A nivel nacional, los casos que hemos podido No, y a nivel documentar Jalisco también están aumentando contra hombres y contra mujeres. Pero El el tema del feminicidio- 150% que fue el dato de esta semana es a nivel nacional, por eso lo refiero. Y eso, si los municipios no entran, Enrique, de nada sirve. Hablamos como de fiscalías o de gobiernos, pero a ver cuántos municipios en Jalisco traen alerta de género. Y entró hasta Mezquitic, lo que te hablábamos antes de iniciar el programa, en la zona norte entra Mezquitic, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Guadalajara. El único que está cumpliendo en la zona metropolitana es Zapopan, que trata de impulsar los pulsos de vida y el C4 para estar revisando quién trae los pulsos de vida, que son los, pues sí, el botón de pánico que traen ya las mujeres, pero ¿qué van a hacer los municipios? Es que no podemos deslindar que es la policía de proximidad, los primeros que van a llegar, los que están vigilando las órdenes de protección. Entonces, bueno, el tema nacional, pues cada quien sacó sus ideologías y unas obviamente pues no se entienden, ¿no? Como que cada uno... O sea, me ¿La de refiero, Elena? me refiero a que pues se nota el nivel cultural informativo de la gente en todas las opiniones de las redes sociales que no entendían lo que ha costado. Las luchas nunca han sido pacíficas, ni a flores, ni a abrazos. O sea, claro que han tenido que salir a marchar cuántas mujeres a nivel mundial para que hubiera más derechos. Y cuando ha sido por las buenas, pues no se ha logrado nada. Entonces seguramente sí son necesarias las marchas, los gritos y el hartazgo contra todas las instituciones de que no hay acceso a la justicia para nadie en este país. Vamos al corte, estamos en Caracas, regresamos a seguir debatiendo algunos de los temas de esta semana. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 3318 8076 41 91.5 TFM. Zona 3. El ISSSTE está siempre contigo. Desde que naces te da la mano. Un instituto que se preocupa por tu crecimiento. Te ayuda a fortalecer la salud. 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Escríbenos 3318 8076 41. Mariana Fernández, bueno, tú eres diputada, Mariana. Presentaste una iniciativa que la podemos vincular a los temas que están sucediendo y también para discutirlo sobre crímenes de odio, delitos de odio, ¿no? Crímenes de odio es una reforma al Código Penal en el artículo 219, que es para incorporarlos. Desgraciadamente, ni siquiera están visibilizados. No te podré llevar ni siquiera los datos porque hasta la información nos ha costado mucho trabajo conseguir. En la última década en México se convierte en el segundo lugar con más crímenes. ¿Qué es un crimen de odio? Un crimen de odio es por alguna condición, preferencia, orientación que alguien tenga. Ejemplo, una preferencia religiosa, una preferencia sexual, una orientación sexual, por ejemplo, transgéneros, transexuales, lesbianas, gays. Alguien que o sea, que te agredan por ser homosexual, que te agredan por ser de la luz del mundo, que te agredan por ser, o sea, por alguna identidad. Por alguna orientación, preferencia o que tú tengas. Nosotros lo vamos a vincular en temas políticos, religiosos y en los temas, obviamente, toda la diversidad sexual. México es el segundo país a nivel mundial que más crímenes hay contra la diversidad sexual. La de siempre, más sanciones. Se propone que sea agravante otra por ser crimen de odio. Ustedes saben que existe el feminicidio por el odio hacia las mujeres, pero aquí queremos capitular todos, o sea, todos los elementos que te decimos, y en vez de que una pena sea de 7 años, es otra media pena. Por ejemplo, si unas lesiones lo máximo son 5 años, aquí llegaría hasta 8 años. Si el homicidio simple es de 12 a 18, aquí llegarían de 20 a 40, casi igual que el feminicidio. Entonces, que sí empieza a visibilizarse. En Jalisco somos 4º lugar a nivel nacional en crímenes de odio.
Vimos el caso de Donaldo hace 2 meses que iba en Chapultepec, le empezaron a gritar por su preferencia sexual, se defendió y casi lo matan. Entonces, Luz del Mundo agredieron 2 camiones de la Luz del Mundo. Entonces, no es solamente un tema de la diversidad sexual, no, es un tema de cómo nos agredimos, cómo hay tanto odio ahorita con el tema de la manifestación, con todos los temas, que hay 2 sentimientos que mueven al mundo, el amor para construir cosas y el odio para dividir, para polarizar un país. Y así estamos viendo de cómo la gente que no piensa como las mayorías sufren agresiones. Entonces es empezar a visibilizar. En las carpetas de investigación te dicen, fue pasional. No, porque era gay, no pasa nada, era por gay. Se cierran las carpetas de investigación, entonces ni siquiera se están visibilizando los crímenes de odio. Nada más 3 estados tienen esa legislación. Susana, crímenes de odio. ¿Cómo ves? Pues es un tema sin duda emergente, necesario, urgente. Creo que a nivel nacional incluso también se comienza a hablar del tema, ¿no? Y de estos discursos de odio, y que también la comunidad LGBT, que ha estado organizándose pues ya desde hace bastantes años, ¿no? Sin duda comienzan a exigir esto, y son quienes tienen los relatos más fuertes de cómo han abusado de ellos y ellas, y me parece que es en Veracruz. La otra vez estaba leyendo un columnista donde están empezando a salir más los delitos de crimen de odio, ¿no? Por preferencia sexual. Por orientación sexual, exactamente. David. No, es un tema delicadísimo y de urgencia. O sea, no es algo, digamos, como que tengamos que debatir durante mucho tiempo y pensar. Es algo que tiene que aplicarse ya. Porque, por ejemplo, las personas trans en México tienen un promedio de vida de poco más de 30 años. O sea, viven poco más de 30 años. Eso es impresionante, ¿no? Y también hay que entender que los crímenes de odio también están, digamos, tocados por la clase y la raza. Es muy diferente un gay, digamos, de clase alta de Providencia a un gay que vive en las periferias de la ciudad, ¿no? Refinado. Entonces, claro. Entonces, obviamente, quien tenga este componente de clase y de raza la va a llevar mucho más difícil, ¿no? Un gay pobre, moreno, de origen indígena. De pueblos originarios. De pueblos originarios, ahí se convierte la discriminación mucho más fuerte. Mucho Igual más que en el tema de mujeres, una mujer indígena, madre soltera, mayor de 40 años. Son los elementos que se van sumando. Entonces digo, esperemos que pase porque no se visibiliza. Fernando El Collado hizo un libro de más de 100 crímenes documentados de la Ciudad de México, se llama Ciudad de Odios, lo acaba de presentar hace un mes. Yo lo estaba leyendo, o sea, fue muy inspirador el libro, porque te dicen, hasta chavitos de 13 años los mataban y decían, no, pues es que, y la palabra era maricón, ¿qué importa? Pues es pasional, algo se ha de haber hecho. O sea, así era como te llenaban las carpetas de investigación. Entonces, si no se visibiliza en las fiscalías, pues nunca vamos a saber cuántos verdaderamente hubo de crímenes de odio. ¿Educamos, David, Susana, en entender al otro distinto? ¿Existe esa educación en nuestras aulas? Considero que es un tema pendiente, sinceramente. O sea, sí está comenzando tal vez, ¿no?, a visibilizarse. Preocupa que se ve más fuerte en redes sociales, como lo estamos mencionando ahorita, que en la institución, que en la misma, desde la escuela, ¿no?, hasta lo que estábamos hablando de la revictimización que hacen las propias instituciones a quien llega a denunciar, ¿no? Es un trabajo pendiente, pero súper pendiente. O sea, hace falta que en las instituciones toda la gente pueda tener esa capacitación, y preocupa que en la educación básica pues no se esté metiendo el tema, ¿no? Yo me acuerdo, perdón, David, antes de que uses, de que nos des tu opinión, cuando se discutía sobre la adopción de parejas homosexuales, lo primero que te decían, quien se asumía un poquito más tolerante, decía, pero es que, pues, pobre niño o niña, cuando lleguen a las juntas de padres de familia, pues va a ser diferente, porque va a tener 2 mamás o 2 papás. No, pues ahorita no estamos listos para eso. Nada más es un solo papá. Pero fíjate cómo el pensamiento Ya. nos lleva a pensar que ese es el problema y no el otro, que es la discriminación y el señalamiento de la diferencia como algo negativo para nuestra sociedad. David. Sí, y el Estado sí debe de encargarse de educar a las niñas y a los niños con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, de diversidad sexual, en defensa, no digamos, de lo que llaman los conservadores una ideología de género, ¿no? ¿Qué es eso, lo de la ideología? La ideología de género es esta tontería que inventaron los grupos conservadores para decir que hay, digamos, un complot para que el Estado adoctrine a la gente y se convierta más gente en feministas, en gays, etc. Ya. Entonces, ni siquiera atendiendo esto, el Estado debe de acotarse, digamos, a los principios constitucionales y nuestro artículo más Y la importante. iniciativa privada. No, O sea, la pero escuela privada me refiero. Claro, También. sí, O sea, también el Estado debe... Solo del gobierno, ¿no? Sí, el Estado debe de incidir ahí, pero, digamos, debe de responder a nuestro artículo más importante, que es el primero constitucional, ¿no? Que habla de no discriminación, a todos los avances que ha habido en materia de derechos humanos. El Estado debe de cumplir con otorgar una educación para la paz, para la diversidad, para la inclusión.
Sí. México es de los países que más discriminan, Enrique. En el Foro Económico Mundial somos de los primeros lugares en discriminación desde entrar a una discoteca. Odiamos todo lo que no es como nosotros, los odiamos lo que no piensa como nosotros. No digo que lo odie Mariana, o sea, hablo en general de los que Sí, son de como una país. religión distinta, los morenitos acá, los blanquitos acá. O sea, es una discriminación. Para el tema laboral, todos quieren una apariencia física. Con buena presentación y sobre todo las mujeres. Yo no sé cuál es la buena y la mala presentación, pero no te contratan tatuado, no te contratan con piercings, o sea, la discriminación por edad. Después de 35 años nadie consigue ningún trabajo en ningún lugar. Entonces sí creo que somos muy poco tolerantes a todo lo que es distinto a lo que tendría que ser las mayorías, por ejemplo. Entonces sí, como país nos falta muchísimo todavía por avanzar. La seguridad es un debate nacional, Susana, y local, por supuesto. Esta semana en Jalisco, digamos que se dio inicio, se puso en marcha la Policía Metropolitana con el nombramiento del comisario, del primer comisario metropolitano, y ha habido todo un debate sobre el modelo, si es el idóneo, si no. También es interesante porque si hablas con un presidente municipal te da una versión, si hablas con otro presidente municipal te da otra versión sobre el mismo modelo, si hablas con el gobernador te da una tercera versión sobre el modelo de policía metropolitana. ¿Qué podemos esperar de la policía metropolitana y si nos debe de preocupar que el mando sea militar? Porque ya nos estamos llenando a nivel nacional y a nivel local de puros militares para el tema de la seguridad. La principal preocupación, a mi consideración, es esta descoordinación de la que tú estás hablando. O sea, se ve que los municipios quieren trabajar con algo, ¿no? A nivel estatal otro y a nivel federal viene pues también lo de la Guardia Nacional, ¿no? Y dentro de la Policía Metropolitana, el que estén así de descoordinados preocupa, no se sabe cómo va a funcionar, ¿no? Creo que eso es lo principal, que tendrían que transparentar y mencionarnos cómo va a funcionar, porque parece una moda lo del gobierno metropolitano, ¿no? Ya vienen las mesas de gobernanza metropolitana, pero pues, ok, esos 9 municipios del área metropolitana, pues ¿cómo se van a vincular? ¿Cómo vamos a hacer que no sean desiguales? ¿Cómo vamos a hacer para que llegue la misma cantidad de lana a cada uno de ellos? Y en ese caso, se supone, y habría que ver, se está brindando más dinero para la policía metropolitana, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser militar? ¿Por qué no pegar también a las policías, pues con una preparación comunitaria, Sí, cercana, ¿no? Y ver cómo vincularse a nivel federal, que es el tema ahí que pues también preocupa como todo este mandato, ¿no? Habría que ver policía comunitaria sin duda, tratando de fortalecer las redes, a mi perspectiva, a nivel local, e ir viendo también, pues, cómo vincularse a nivel nacional. Esa descoordinación en serio preocupa. Y es lo que más le duele a la gente. Que vino Durazo a darle la bendición a la Policía Metropolitana. Exactamente. David. A mí sí me parece, digamos, un avance. Hay que tomarlo con prudencia porque hay que decirlo de forma clara también. Las policías municipales en México muchísimas veces trabajan en coordinación, pero con el crimen organizado, ¿no? Son las policías más débiles en términos institucionales, en términos del presupuesto, tienen muy poca vigilancia, no realizan exámenes, digamos, de forma continua, entonces se acercan más bien al crimen organizado. Entonces, me parece bien que se integre la policía en un solo esquema a nivel metropolitano. No me gusta el nombramiento, digamos, de un general retirado y tampoco me gusta para la Guardia Nacional. Creo que la policía, justamente como dice Susana, tiene que ser de proximidad, de cercanía, no, digamos, traer armas largas en todo momento si no es necesario. O sea, la policía Civil. tiene... Claro, una policía civil. La policía debe ser civil. civilizar. El ejército es militar y la policía es civil, ¿no? Así de claro, y también no hay que jugar, digamos, con doble rasero, también para la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional no está cumpliendo, yo creo, lo que se mencionó en la iniciativa constitucional, en la reforma constitucional, y eso también hay que exigirlo. Mariana. Bueno, del 2013 al 2015 que hubo un mando único mando único el Estado, pero había uno especial en lo metropolitano, bajaron los delitos. Yo sí creo que en esos modelos funcionan las cosas. Después del 2015 se deshace ese mando único y se llegan municipios de Que se otro llama partido. Fuerza Única, ¿no? La Fuerza Única del Estado y había una coordinación. Es cierto que esos bajaron los 3 delitos, años es cierto. bajan los delitos, Sí. después vuelven a subir cuando cada municipio que ganan otros partidos vuelve a hacer su propia policía. Creo que ese modelo funcionó. Ojo, pero sí creo que la policía municipal se tiene que fortalecer porque son los de proximidad. A la gente el día a día le importa que no roben tu casa, que no roben tu negocio, que no te asalten, o sea, los delitos de proximidad. La Guardia Nacional, Enrique, Y que ni no te siquiera... maten también. No, Es que a veces no te parece que el maten. homicidio es así como, bueno, pues es que esos delitos son como de otra galaxia. Pero en el tema de la Guardia Nacional, ni el gobernador sabe cuántos de la Guardia Nacional hay aquí. Bueno, no sé si el de la Guardia Nacional de acá sepa también esa cifra, ¿no? O sea, dicen que hay 3,000, no llegan de 1,800. No, 1,000 y cachito. Hay 1,800 según Sí, esto, sí, sí. pero a mí me lo comentaba el Ejecutivo, ni siquiera traen armas como para dar batalla al cártel que hay aquí. Hay que decirlo con todas sus letras. El cártel de aquí controla 11 o 12 estados. Es de los cárteles ya más fuertes de todo el país. Entonces, traen una Guardia Nacional con armas como si fueran de policía municipal. No traen ni siquiera
coches que los puedan proteger a ellos. Entonces, sí tienen que fortalecer a la Guardia Nacional porque suponía que eran para delitos referentes a la delincuencia organizada, ¿no? No como policías municipales en todo el país. Entonces, ojalá este modelo funcione. Tiene resultados en otros años. Hay un caso que es La Laguna, Torreón y Gómez Palacio, que ya tienen una estructura similar con un mando único, incluso biestatal en este caso, porque son dos estados distintos. Ahora, el asunto aquí es, ¿qué pasa si mañana, ahorita la mayoría son de un partido político, ¿no? ¿Qué pasa si mañana, pues hay 3 municipios de uno, 3 de otro? Pues en una de esas, si depende tanto de la voluntad de este tipo de procesos, pues mañana se puede desarmar la policía metropolitana como se pasó. desarmó el mando único. Exacto, En la fuerza 2015. única, o como se desarmó, no sé si se acuerdan, la metropolicía de Emilio González, ¿no? No, y que ahorita, a pesar de que son del mismo color, pues hubo un tema ahí de descoordinación. O sea, Y qué yo por bueno, eso y qué iniciaba, bueno, y está bien. A ver, yo Y está siempre he bien. sido de la idea de que qué bueno que se discutan. Eso de que de pronto uno dice y todos de acuerdo, dices, ay. Ah, no, claro, pero entonces eso quiere decir que no hay una claridad o qué está Del pasando, proyecto. ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Tendríamos que saber nosotros cómo va a funcionar y entonces saber que este esfuerzo metropolitano, si ya ha tenido éxito anteriormente, pues que se ejecute. O sea, vamos viendo cómo. Ese es el problema que yo veo. No hay claridad sobre el tema todavía de seguridad acá. El problema de la creación, digamos, de nuevas instituciones es que a veces están sometidas más bien al capricho o a la voluntad de ciertos gobernantes y no tanto a la funcionalidad en términos de políticas públicas. Debe haber un seguimiento muy claro, un seguimiento continuo, a ver si la policía funciona y si funciona, que se quede y si no funciona, que se reforme, o que se vaya. reestructure, ¿no? ¿No? Pero no podemos estar jugando a que llega un partido y desarma lo que ya estaba porque no le gusta al gobernante en turno, ¿no? O sea, A mí lo que me preocupa es que se forma esta junta de gobierno, donde están todos los presidentes municipales, el gobernador, está la Guardia Nacional, hay también representaciones de los militares, de todos, ¿no? En la junta. De ellos depende el comisario metropolitano. Pero los comisarios municipales siguen existiendo, que se tienen que coordinar con el comisario metropolitano. Las policías, ¿a quién obedecen? Pues a su comisario. Entonces, en una de esas, Mariana, pues el comisario metropolitano puede quedar como un florero. No, o sea, dices, pues si la chamba del policía depende del comisario todavía, el comisario depende no del comisario metropolitano, sino del presidente municipal. Parece que podemos haber movido toda la estructura, para que al final las mismas redes sigan existiendo. O sea, que no cambie de fondo el modelo, porque no le estás dando atribuciones necesarias al comisario metropolitano. Eso habrá que La verlo política con se los impone, la resultados. política casi siempre se impone. Sí, creo que eso hay que esperarlo. Ajá, a ver, ¿qué tal? Vamos al corte y nos quedan unos minutos más. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. De Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Estamos de regreso en Cara a Cara. Seguimos en mesa de análisis. Nos acompañan Susana de la Rosa, Mariana Fernández, David Ricardo. Estamos platicando algunos de los temas de esta semana. ¿Les parece hablamos algo de lo nacional? Porque no hemos tocado mucho el tema nacional. El asunto, David, de la declaración de la secretaria de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, que no sé si ella misma se entendió lo que quiso decir, generó toda una serie de interpretaciones. Pero el debate de fondo es: ¿se debe, uno, dialogar con las autodefensas? Uno. Dos, ¿se debe dialogar con el crimen organizado? sí, hay que distinguir, ¿no? O sea, las autodefensas son grupos que frente al abandono del Estado, ¿no? Donde ya no había policía o la policía estaba cooptada por el crimen organizado, gente que, digamos, forma estos grupos para garantizar su vida y su seguridad porque no les quedaba de otra. O sea, son gente que vive al límite, en Michoacán, en algunas zonas de Guerrero, ¿no? Entonces ellos como comunidad dicen, nos vamos a proteger porque el Estado aquí no existe y nos están matando, se están robando nuestro territorio, están saqueando nuestros recursos. Entonces yo creo que las autodefensas en la gran mayoría de los casos son legítimas. Claro que hay algunos muy particulares Infiltradas. en donde se fueron con el crimen organizado, pero la gran mayoría es gente Sobre todo en Michoacán, ¿no? Claro. Sí. Pero en la gran mayoría de los casos es gente que se quería defender y que para proteger su vida lo único que le quedó es tomar las armas, ¿no? Y creo que con ellos el Estado sí debe de sentarse a negociar, proponer tal vez un esquema de policías comunitarias. Lo ideal, desde mi punto de vista, sería incorporarlos al Estado, que puedan seguir sirviendo a sus comunidades, pero que el Estado los reglamente, los vigile y les dé un policías. seguimiento. Claro, Policías. policías. Una institucionalización,
para respetar el criterio de que el Estado es el único capaz y con facultades de garantizar la seguridad. Hay algunos estados que los tienen regulados, por ejemplo, Oaxaca, los Sí, tiene las policías las y policías algunas de Guerrero, comunitarias. ¿no? Las tienen, Mariana. Yo creo que los peores fueron Michoacán y Guerrero. O sea, que ahí se confundió mucho con el crimen organizado. Y eso lo vemos Como en todo, todo, ¿eh? como lo vemos en los municipios, casi, ¿no? Aquí el de la plaza me cuida, ¿no? El de la plaza castiga, el de la plaza cuida al pueblo. O sea, ya está muy confundido eso. Yo sí creo que nadie tiene que estar por encima del Estado de Derecho. O sea, sí tendrán que intervenir con mucho diálogo, con todo. Pues vimos un ejemplo como Colombia, que traían mucha fuerza todas las autodefensas y les dieron hasta escaños en el Congreso cuando se vota si quieren o no la paz. Los colombianos dicen, no, Sí, no queremos la paz. Las Autodefensas Unidas, las AUCs. No queremos la paz porque les has dado mucho más y son la gente que peor Pero se son comporta en todo el distintas, país. O sea, las autodefensas y las FARC. Y la FARC, Claro. claro. Digamos, Pero la se les dio reacción a todos la los FARC. espacios, son les las dieron espacios de autodefensas. representación a nivel político, Sí. tienen escaños. A Y ver, hasta pero ahora ya eso salieron fue oyendo. una forma de involucrar lo que en algún momento fue una, ¿Representación? no digamos una guerrilla con reivindicación política, digamos meterlo al sistema de partidos, que fue el caso de la FARC o que pasó en España con ETA también. O como aquí en los 70s, ¿no? En o el que pasó 77. con los 70s Yo en México. metería que se respetara el Estado de Derecho y que Sí. nadie estuviera... Pero creo que es distinto el tema porque aquí los narcos o la autoridad no tiene una reivindicación política. O sea, no es un asunto como que digan, bueno, es que queremos, no sé, que el Estado sea socialista o queremos... No, o sea, por eso creo que en este sentido suena... Pues, yo no veo con el narco que puedas dialogar. Una cosa es la autodefensa, que estoy de acuerdo. Con el narco, ¿qué dialogas? Yo sin duda de acuerdo con lo de las autodefensas, o sea, hacerse justicia por mano propia, que es lo que considero que ahorita está mencionando Mariana, sí ha sido una dificultad, ¿no? Han habido cosas de ley piñata y etcétera, ¿no? Y sentarse a negociar con las personas que se quieran organizar, y meterlas al Estado o la institución, sí me preocupa el tema del crimen organizado. Ahí veo de la misma manera que la Policía Metropolitana, cero claridad en qué tipo de pacto se podría llegar ahí y de qué manera, ¿no? O sea, porque es primera vez que se hace público que se sentarían a hacer un tipo de negociación, pues, ¿cómo? ¿De qué manera y Que qué, lo qué más? admitió López Obrador, ¿eh? Pues sí. O sea, más bien fue la... ¿Tú cómo entendiste, David, la declaración de Olga Sánchez? No, me parece, lo dice de forma clara, vamos a negociar, o no a negociar, Hay vamos a gente que dialogar quiere- con las autodefensas. Sí, pero no primero- con el crimen primero dijo, organizado. hay gente que quiere dejar las armas, Sí, como No, entregar va- las armas. entregar las armas, ¿no? Y el problema de México es que es un caso muy particular. O sea, aquí en México se cometen crímenes de lesa humanidad todos los días, ¿no? Hay asesinatos, desapariciones, tenemos un país plagado de fosas, más de 200,000 muertos, 40,000 desaparecidos. Pero justo como dices, no es por un régimen político dictatorial. O sea, no es como las dictaduras africanas, no es como las dictaduras que hubo en América Latina del siglo pasado. Entonces, en México sí tiene que haber un proceso de justicia transicional y de paz muy particular. Porque aquí los crímenes de lesa humanidad no los comete el Estado, digamos, de forma directa, pero sí por omisión. O sea, el Tú dices, narcotráfico... amnistía sí. Decía Jorge Rocha ahí en el programa, decía, por ejemplo, a quien siembra marihuana o amapola y que es al final alguien pues más explotado, ¿no? Claro. Que, pues digamos, llenar las cárceles de gente. Porque si decimos el Estado de Derecho a rajatabla, pues No, ¿cuánta gente y- tendría que estar en las cárceles? Yo pero, yo conocí este verano, tomé un curso sobre la iniciativa de cannabis que viene y conocí a un productor de Guerrero, ¿no? O sea, él es un obrero del narcotráfico, pero él no ha matado a nadie, él no ha cometido ningún delito, no ha desaparecido. O sea, siembra, digamos, porque está penalizado, pero él quiere que sea legal y él quiere tener un trabajo digno, trabajar en las montañas de Guerrero con su familia. O sea, esa gente, los obreros del narcotráfico, yo creo que sí podríamos hablar de una amnistía, ¿no? Para ese tipo de Aparte personas. ya estamos discutiendo que sea legal, ¿no? No, y es que más allá, o sea, hablando ahorita del Estado, más bien también, ¿qué está haciendo el Estado con el campo laboral? O sea, es uno de los temas también importantísimos. Sí, todos los sexenios sale la gente a decir que logró tantos empleos, pero ¿de qué calidad? La gente no está sobreviviendo día a día. Entonces, Sobreviven con 6,000 al mes. todas las nunca, familias. el tema de desigualdad social nunca puede estar separado del tema de seguridad, ¿no? Y entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa, más allá de si amnistía o no, o sea, ¿qué estamos haciendo con la gente? Si exigimos que se unan a la institución, pues entonces también el Estado tendría que brindar pues una vida digna. Y como a la Estado población. fallamos muchísimo, Enrique. Ahorita ya ni siquiera el 30% de los jóvenes entran a la prepa. El 60% ya entra a las universidades. Entonces, más que sean crímenes de Estado, más bien fueron omisiones de Estados históricamente de que como Estado le fallamos a la ciudadanía. Amnistía sí, Mariana. Depende de cada caso. Depende de cada caso, pero sí Como digamos los que haya un obreros, con el tema de los espacio- obreros, claro. No es lo mismo el que mata
que el que por necesidad, pues si estás en la zona norte y no tienes nada más que sembrar marihuana porque no hay otra forma en la que puedas vivir, pues a eso sí. Nos quedan un par de minutos. A ver, este asunto del pacto y el diálogo con el narco, creo que es uno de estos temas en donde escandaliza en el círculo rojo, pero no escandaliza tanto a la ciudadanía. Me detuvo hace un par de días una persona para darme su opinión sobre el tema y me decía, pero si ya pactan, Nada más pero que si ya dijo, ¿no? acuerdan, Ya pero se si les ya salió. negocian. Y me decía, si es necesario sentarse con ellos para que dejen de matar, hay que hacerlo. Eso me decía. Y me acordé, que no tiene nada que ver por el asunto político, pero me acordé cuando Pérez Rubalcaba era ministro del Interior en España, que decía, yo bajaría a negociar los mismos infiernos con tal de que ETA deje de matar. Me acuerdo que fue su declaración. Pero ahí estaba todo el asunto político, ¿no? Claro. ¿Existe esta diferencia, David? Es decir, en cómo de pronto analizamos las cosas en los medios de comunicación y de pronto lo que percibe la ciudadanía, este tipo de temas, estos asuntos que tan, no sé, ¿cómo te vas a sentar alguna vez con algún narco? Sí, la gente aprecia como un bien mayor, un bien superior la paz, ¿no? A veces encima, digamos, de la estructura rígida del Estado de Derecho, digamos, de la legalidad. Entonces, yo diría en este proceso, primero, que hablen las víctimas. Ese es el principal componente. Las víctimas deben de llevar, digamos, la batuta en este tema. Si las víctimas quieren abrir procesos de diálogo, de negociación de acuerdos, ellas y ellos lo van a Y decidir. los límites, ¿no? Claro. Porque me acuerdo alguna vez aquí en Guadalajara con Olga Sánchez Cordero, le decían grupos de víctimas, le decían, yo estaría de acuerdo en reducciones de penas, en amnistías, en lo que sea, con tal de que me digan dónde enterraron a mi hijo, por ejemplo. ¿No? O sea, que es, pues, saber, descansar, ¿no? Y como dices, la voz a las víctimas, ¿no, Susana? Sí, no, y como mencionas, creo que este tema, bueno, no creo, se nota, es el que preocupa mucho más a la gente de a pie, ¿no? Y habría que ver cómo irlo trabajando, o sea, sentarse a dialogar, nada más si es ver con qué, para qué. Yo si es algo así, habría que ver la transparencia de ese proceso, sin problema, de acuerdo con lo que se menciona ahorita de pues, las víctimas primero. Pero sí eso nos va a ayudar a mejorar la institución y eso mismo a todas las madres y padres de este país que están preocupados porque no regresan sus hijos e hijas, ya desaparecieron, llevan años así, pues habrá que ver cómo trabajarlo. Es un tema de pincitas que yo creo que tiene que rebasar. Muchos matices, ¿no? Exacto, tiene que rebasar de los colores. ¿Sabes qué me gustaría ¿no? a veces? Que en este país hubiera más temas de Estado. Porque es un tema de Estado. Así es. O Y sea, aparte la delincuencia organizada ya la traes en todos los municipios. Antes un cártel se preocupaba por, ay, ponme un director de la policía que no me moleste en tal municipio. Ahorita te ponen candidatos a alcades en todos los Claro. partidos, no te dejan hacer campaña. Bueno, me decía un No saben ni presidente siquiera municipal, cuánto dan en las campañas nacionales el Ya narcotráfico, ¿no? ya está el de obras públicas que quieren poner. No, El de y eso es algo finanzas, el de, serio. ¿no? Te ponen la obra pública, el tesorero. O sea, ya no es el control solamente de una policía municipal de un municipio en algún lugar del estado. Ya te dicen quién tiene que ganar como candidato a alcalde, te matan alcaldes. Entonces, creo Gobierno. que sí estamos. Sí, le están arrebatando la totalmente- soberanía al Estado. Y eso es en un municipio, pero después te das cuenta de lo que aportan en campañas nacionales de cualquier color. Y también te asusta. Entonces, ¿quién está controlando este país? Entonces, yo sí creo. Yo tengo un papá que fue secuestrado. A mí me hablas de un tema de amnistía para un secuestrador y yo no estoy de acuerdo. Coincido. Pero si me dices del obrero de la amapola, pues con mucho gusto. No, caso por caso. David, gracias. Susana, gracias. Igualmente, gracias por el Juliana, espacio. Vamos al corte, regresamos para escuchar la opinión de Julián Atilano y analizar los temas con los que concluimos esta semana. Escucha, siente. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por estar en comunicación con nosotros. WhatsApp 3318 8076 41. Y se cumple una semana de las manifestaciones, de las protestas feministas, particularmente en la Ciudad de México, pero también en distintas ciudades de nuestro país. Ayer tuvimos una mesa de diálogo, de discusión para pues entender un poquito lo que hay detrás de estas manifestaciones y escuchamos la opinión de Julián Atilano, que como todos los viernes lo tenemos en la línea telefónica. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. En las pasadas movilizaciones feministas no cabe la corrección política. Por eso incomoda tanto que rayen el ángel, que griten, que rompan cosas o que se indignen. La rabia está contenida y busca visibilizarse, no dialogar con el opresor, representado por nosotros los varones, por el Estado y por el sistema patriarcal. Las emociones están en el centro.
Con esto no quiero decir que las acciones de las feministas se enmarquen en la irracionalidad o que sean actos inmaduros, ya que usualmente se busca desestimar la protesta cuando tiene un carácter emocional. Tampoco busco reforzar la falsa idea que sitúa las emociones como un atributo de lo femenino y la razón como un atributo de lo masculino. Lo que quisiera señalar es que las emociones juegan un papel dentro de las pasadas movilizaciones feministas y su expresión tiene como consecuencia, entre otras cosas, romper con el estereotipo de debilidad y sumisión femenina. Por ejemplo, cuando grafitearon que el miedo va a cambiar de bando o verga violadora a la licuadora. No es posible comprender las manifestaciones feministas como si fuera un movimiento homogéneo que solo busca el cumplimiento de un pliego petitorio, pues las demandas son históricas y culturales, es decir, trascienden el actual momento político. Se equivocan quienes piensan que los actos vandálicos son un error de cálculo político, ya que las manifestaciones del pasado viernes van más allá de cualquier estrategia concertada. La alianza es hacia adentro del grupo, entre las mujeres, no hacia afuera como algunos quisieran. La solidaridad colectiva también está mediada por las emociones. Como señala el sociólogo Ron Eyerman, aun cuando en medio de la protesta se comparte el miedo, se consigue una fuerza importante para la creación de un sentido de colectividad. Además, como no hay liderazgos establecidos, las lealtades son hacia el grupo, y estas son afectivas. Finalmente, dentro de la sociología de las emociones se ha dicho que la habilidad para expresar la ira es un medio para desafiar las injusticias, y agregaría, es también un medio para visibilizarlas. Afortunadamente, las protestas feministas están logrando que se discutan sus demandas y develando lo que muchos no quieren ver, que México es un país feminicida. Esa es la voz de Julián Atilano, como cada viernes nos comparte pues su mirada sobre los distintos temas locales y nacionales políticos, los temas políticos locales y nacionales más importantes y que ameritan una reflexión cada que nos acercamos al fin de semana. Una semana marcada por muchos temas. El gobernador del estado salió a dar declaraciones a medios de comunicación locales. Hace tiempo que no lo hacía, que sobre todo hablaba con la prensa nacional, no daba declaraciones a medios en Jalisco, no daba entrevistas, salió con distintos discursos. Por supuesto, la seguridad fue un tema indispensable, la construcción de la Policía Metropolitana, el nombramiento del comisario de seguridad. Digamos que los acuerdos in extremis incluso para poder incorporar a Tlaquepaque a la Policía Metropolitana. Y por supuesto todo esto en el contexto de una, pues digamos, una semana difícil en materia de seguridad en la urbe. Primero, los homicidios en espacios muy concurridos de la ciudad, por ejemplo, el triple homicidio que ocurrió en Patria, Naciones Unidas. Ahí, después en territorio zapopano, después intentaron huir y fueron interceptados por la policía de Guadalajara, los agresores. Después, ayer, gran movilización por ahí de las 7:30, 8 de la noche en los entornos más cercanos de Plaza México, también una zona pues muy céntrica, concurrida de nuestra ciudad. Una persona que asaltó una tienda de conveniencia y que después trató de huir a través de Plaza México, y una movilización impresionante, una cantidad de patrullas tremenda, helicópteros, todo hubo para detener a este asaltante de Oxxos. Y por supuesto todo lo que tuvo que ver con violencia contra las mujeres, por ejemplo el caso de Fernanda, golpeada, acosada, abusada y casi violada. Un milagro evitó su violación. Y pues otra vez digamos, las dificultades que tienen las autoridades para procesar este tipo de casos, en donde pues la víctima tiene que enfrentar un auténtico viacrucis para poder ser escuchada, para poder ser para que su denuncia pueda ser atendida por parte de las autoridades. Tiene que enfrentar un auténtico viacrucis difícil, complejo. Y por supuesto que esto abre distintas interrogantes. Creo que
el gran reto de Alfaro es la seguridad. Podemos colocar otros temas, por supuesto, hay una importante demanda de empleos en Jalisco, mejores salarios en la agenda económica. También tenemos todo lo que tiene que ver con el agua y lograr, digamos, un cierto equilibrio de agua para nuestra ciudad en los próximos años, y para Jalisco en general. Está, por supuesto, también la agenda de combate a la corrupción, lo que sucedió en el sexenio anterior y el previo, con el caso Antonio Gloria. Hay muchas agendas, pero el principal, no me queda la menor duda, es el de seguridad. O sea, Enrique Alfaro se juega su capital político en este tema. Está claro, en la reforma del Ministerio Público, al Poder Judicial, a las policías, a la policía metropolitana. Y ese es el reto, ese es el desafío de primera línea. Por supuesto que hay transporte público, por supuesto, pero ninguno como seguridad, ninguno. Ahora sí que primero garantizamos la seguridad, o primero se garantiza la seguridad y luego se debate todo lo demás. Entonces creo que ahí está el modelo que propone Enrique Alfaro, ahí está el modelo de policía metropolitana, ahí está el modelo de reforma de fiscalía. Ahora, pues, los resultados. Empezar a operar, y por supuesto que va a ser un proceso largo, complejo, en donde será difícil exigir resultados a corto plazo, pero sí tenemos que tener la lupa presente en que esta crisis de seguridad que vive la entidad desde hace una década no se puede prolongar mucho más. Soy Enrique Tucen, próximo lunes a las 9 estamos aquí en Cara a Cara, retomamos la conversación. Buen fin de semana.